Muchas gracias por su tiempo, doctora Kelmi. Entremos en materia. Realmente hace unos años atrás, creo que 15 o 20 años atrás, el problema de la fertilidad realmente preocupaba a millones de personas en el mundo. Y las personas que no podían tener bebés, pues parecía que era un castigo divino o un castigo de Dios, decían muchas personas, muchos feligreses en las iglesias. Dicen que obviamente, y eso se ha mantenido, que los niños son la bendición de Dios, y parece ser que muchas mujeres no eran bendecidas. Entonces acudían a muchos médicos, a muchos profesionales, a muchas curanderas, hay que decir las cosas como eran en los tiempos viejos, en los pueblos sobre todo, y obviamente pues no daban y sencillamente eran esposas, pero tenían que dos cosas, o ir a adoptar o criar hijos ajenos, es decir, criar a sus sobrinos. La medicina ha venido cambiando y ha venido obviamente constantemente, pues en este caso pues investigándose, y se han dado estas especialidades como usted tiene, que es en este caso la reproducción humana. ¿Cuál ha sido, dentro de lo que se inició en esta especialidad, a lo más avanzado que ha habido ahora en lo que es la reproducción humana, donde obviamente ya la persona dice quizás no hay esta oportunidad que seas mal, y de repente la ciencia lo cambió todo, doctora? Bueno, han habido muchos cambios desde que se hizo el primer in vitro hasta el día de hoy. O sea, han habido muchas variaciones en las técnicas de reproducción. Por ejemplo, antes no existía el ICSI, ya que el ICSI es cuando existe una alteración importante en el espermatozoide, ya que hay que introducirlo directamente dentro del óvulo, ¿ya? Ahora existe y hay pacientes que tienen alteraciones severas de la muestra de semen y pueden lograr ser padres. Antes tampoco se puede realizar el estudio genético de los embriones, ya que ahora nos permite tener en ciertos casos con la indicación adecuada, ya aumentar la probabilidad de que una mujer o una pareja tenga un bebito sano. Bueno, existen casos que son muy complicados, por ejemplo, pacientes que no tengan útero, que no tengan ovarios, o sea, también existen alternativas para esas pacientes. Entonces sí, o sea, ahora decirle a una pareja que no se puede alcanzar la maternidad es mucho menor, o sea, existen muy pocos casos. ¿Cuáles serían esos casos? Podrían ser mujeres que ya tengan una edad muy avanzada, ya, y que ya el embarazo en esas pacientes no sería lo ideal porque tendrían hijos muy pequeñitos para tener una edad sobre los 50 años. O sea, ese podría ser un caso. Ya, pero en general, en el amor no hay edad, y muchas veces las jóvenes obviamente se hacen de personas adultas, sí, y nace el bebé, y el bebé nace bien, nace sano, pero la idiosincrasia o ese estigmatismo que tenemos, tú le vas a dar un viejo al señor mayor, sí, y piensan en que el niño va a salir mal, que va a salir de pronto con cierta, qué sé yo, arrugada las manos, con cierta deformación, y a veces no es así, es el cuidado. ¿O me equivoco, doctor? No, sí existe una relación de la edad con que puedan haber algún problema en un bebito, más que todo con la edad materna avanzada, también con el hombre. Cuando existen ya también hombres que tienen una edad avanzada también puede ocurrir, pero está más en relación con el óvulo. Lo más común es el síndrome de Down. Entonces, sí existe más riesgo en mujeres que tienen ya pasado los 35 años y mucho más de 40 años. Se puede prevenir con el estudio genético, como les decía, pero lo más me refería yo más bien al tema de tener una edad sobre los 50 años y un bebé, ¿ya? Porque iba a ser una mujer bastante mayor con un hijo muy pequeño. Entonces, eso sí, nos hemos puesto cierto límite, al menos en el centro, para realizar tratamientos, que son 49 años. En otros países del mundo como China, hay un control de natalidad, y eso ya legislado. Acá no lo hay, porque obviamente siendo
una persona que tenga escasos recursos económicos o no, llegan a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Sin embargo, los niños, por ejemplo, y le pongo este ejemplo, cuando están, por ejemplo, en sectores populares, se bañan en el río Estero Salado y no les pasa nada. Pero los niños que están bien cuidados en zonas residenciales y de repente viene una lluvia y de pronto se enfermaron, ¿cómo explicarse eso? Eso es bien común. Es por la exposición al ambiente, que se empiezan a formar anticuerpos cuando tienes exposición, que en lugar de tenerte en una burbuja. Ya por eso que me decías de China, por ejemplo, ahora han aumentado el número de hijos que pueden tener. Antes era solo uno. Sí, no, ¿verdad? Sí, pero ya no, ya cambió. Doctora, con las enfermedades que tiene la mujer, como por ejemplo, como indicábamos, el papiloma humano, que es una enfermedad que le cae a las mujeres, pero que obviamente también contagia a los varones. Y es una vacuna que a veces las mujeres se descuidan y no, creo que son 2 o 3 y solamente se ponen una. Y al hombre obviamente al final también termina contaminado. En ese sentido no afecta o sí afecta el desarrollo del bebé. Lo único que afecta con el tema del papiloma es cuando el parto se realiza con lesiones en el canal vaginal. O sea, en teoría, cuando una mujer tiene verrugas genitales, no debería darlos por un parto normal. Sí, cesárea. Hay cesárea, sí. Pero una mujer con antecedente de papiloma, pero que haya sido tratada y no tenga verrugas genitales, sí puede parir. Con respecto a lo que tiene que ver con las donaciones, ¿cómo realmente? Porque también es un tema realmente que trae mucha la atención, el tema de cómo poder saber, hacer una serie de exámenes, cómo poder saber si esa persona es el donante adecuado para la pareja. Bueno, eso sí es un poco controversial, ¿no? El tema de la donación de óvulos, pero es una realidad. Y primero, mujeres menores a 30 años que tengan una vida sana, que no tengan hábitos, que no consuman drogas, que tengan un índice de masa corporal normal de 25 o menos, que tengan no estén usando en el momento algún anticonceptivo inyectable, por ejemplo, que no existan antecedentes en la familia de enfermedades crónicas o algún antecedente de enfermedades hereditarias. Se le hace a estas pacientes estudio cromosómico, estudio psicológico, estudio de enfermedades infecciosas y de fertilidad, ¿ya? Y se asigna a la madre acorde a sus características físicas y el tipo de sangre. Doctora, ustedes en un momento dado, dentro de obviamente un tratamiento de una pareja, se convierten en su momento en psicólogas y orientadoras, porque la persona cuando viene acá y no puede dar a luz, o no puede tener hijos, o no puede quedar embarazada, viene con cierto resentimiento, viene con cierto dolor, pensando de que de pronto los lugares donde ha visitado antes, obviamente han sido prácticamente un fracaso. Entonces viene acá y de repente dice, doctora, yo sí quiero embarazarme, ayúdeme por favor, porque ya si aquí no me embarazo nunca. Y tienen esa tristeza porque mujeres quieren de alguna forma soñar ser madres, ¿no? Entonces es algo de la naturaleza, así lo dice hasta la Biblia. Y a veces como que ese resentimiento hay que cortarlo, hay que romper ese hielo o desdibujarlo o borrarlo de la mente para que la mujer tenga de pronto esa convicción de la concepción. O sea, indiscutiblemente parte del rol que cumplimos es ser un apoyo emocional para los pacientes. O sea, un apoyo emocional y también, como lo mencionaste, orientador. Y poder también motivarlos y comunicar todo con respecto al tratamiento para que no se pierda la confianza, la fe y se puedan cumplir las expectativas, porque ningún tratamiento tiene una probabilidad de embarazo del 100%. O sea, toca muchas veces intentar en algunas ocasiones. Entonces eso hay que tenerlo claro, dependiendo de la edad y la causa de infertilidad. ¿Cuál ha sido, sin dar nombres obviamente, quizá la ciudad sí, pero cuál ha sido el caso más complicado, el caso más que realmente le llamó la atención y que usted se obviamente involucró, porque ahí también probaba en este caso también sus conocimientos
su experticia, ¿no? de la investigación, porque esto no es solamente de decir, bueno, lo vamos a hacer, sino que tratar el tema y decir, bueno, por este camino es el... O sea, no te podría decir un caso más complicado, porque hay varios casos que son muy complicados. Sí. Usualmente mujeres que tienen algunas instrumentaciones de la cavidad uterina, ¿no? Porque por ejemplo cuando hacemos un in vitro, la parte de la implantación es algo que todavía no se puede manejar al 100%. Entonces hay un límite también en lo que el médico puede hacer. O sea, también hay una parte en que hay que esperar la interacción entre la madre y el bebito. Las pacientes que tienen cicatrices dentro del útero, que tienen intervenciones dentro del útero, se complica un poco la parte de la implantación, o mujeres que tienen endometriosis severas, o pacientes que tienen pérdidas recurrentes del embarazo. Y hay varios casos que son muy complicados y que sí logran embarazarse, pero que el camino no es tan fácil, ¿ya? Así que no te podría decir uno en particular, ¿ya? Pero sí hay uno más difícil que otro muchas veces. Entonces, a veces yo sí me encuentro con alguna paciente que piensa que lo que está viviendo es difícil, pero bueno, como en algunas situaciones en la vida, ¿no? Si tú no ves lo que le pasa al otro, piensas que ¿por qué me pasó a mí? Cuando en realidad hay cosas que son más complicadas y hubo gente que pudo salir de ese problema y lograr el objetivo. Igual. A ver, bueno, vamos a hablar de un caso. Claro, porque realmente... Por ejemplo, tuve un caso de una paciente que tuvo una pérdida y le hicieron una instrumentación en un consultorio, o sea, un legrado en el consultorio. Una limpieza. Ah, lo que le dicen limpieza. El niño murió y tuvo un aborto, yeah, y le hicieron la limpieza en un consultorio, no sé dónde. Yeah. Después de eso, ella no menstruaba. Estuvo por mucho tiempo sin menstruar. Entonces, lo que había pasado es que le quedó como una cicatriz dentro del útero, entonces la cavidad uterina estaba completamente ocluida. Entonces el endometrio no engrosaba. Yo a esa paciente le hice una intervención y ella, para variar, tenía 39 años. O sea, también tenía sus añitos, hablando de la etapa reproductiva. Le hicimos una intervención, se logró dejar la cavidad uterina permeable, o bueno, una cavidad aparentemente en un mejor estado. Después de eso, yo le iba a hacer un control al mes, una revisión, pero antes del control se embarazó, ¿ya? Yo estaba súper contenta, ella estaba bien feliz. Después de ese embarazo, tuvo un aborto diferido, o sea, el embrión, el latido cardíaco dejó de existir y hubo que interrumpir el embarazo. Yo quería evitar volver a instrumentar la cavidad por el antecedente, pero no fue posible. Sangró mucho, hubo que hacer la limpieza de la cavidad uterina. Otra vez se volvió a pegar, entonces le hicimos otra histeroscopía, que es un procedimiento para volver a dejar bien la cavidad. Yo después de eso le recomendé el in vitro, porque ella tenía 39 años, ya a esa edad empezamos a recomendar in vitro. Entonces no sabía que ella se había embarazado después del procedimiento. O sea, me enteré hace poco que ella tuvo su hijo. Entonces el último procedimiento que le hice funcionó. Pero son estos casos que a veces uno no se entera del resultado exitoso del paciente, porque no volvió a terminar el tratamiento, esperó de forma espontánea. Nosotros por edad le decimos hazte un tratamiento, o sea, no esperes. Pero sí, fue un caso difícil. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.